Buenas noches, gracias por estar en sintonía de Suyapa Medios y del Pulso de la Nación. Este día abordaremos un tema muy importante y es que justamente el día de ayer se venció el periodo para que se pudiese renovar el convenio de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, que vencía el 19 de enero del presente año. Sin embargo, desde el viernes pasado supimos de que el gobierno informaba de que no se logró este acuerdo con la OEA. ¿Por qué? Lo vamos a estar abordando más adelante, pero también quiero aprovechar para leerles un poco de las reacciones que se dieron ese viernes de los diferentes sectores de la sociedad que se manifestaron apoyando a la misión y también apoyando la lucha contra la corrupción. La directora del CNEA, Gabriela Castellanos, no es el fin de la Maxi, dijo ella, sino que es el fin para el pueblo. El derecho de Estado se pone en riesgo, es parte de lo que manifestaba también la abogada Gabriela Castellanos. Odir Fernández, también del CNA, la no renovación del convenio que da vida a la Maxi es el reflejo de qué lado están quienes hoy nos gobiernan, pues a encender las antorchas hasta conseguir el objetivo. Cuando empezamos, ¿quiénes se apuntan? También la empresa privada, a través del presidente del COEP, Juan Carlos Sicafi, dijo que están comprometidos con el combate a la corrupción y la impunidad. El COEP lamenta la no renovación del convenio de la Maxi y reitera su posición de seguir impulsando las iniciativas necesarias para que se transparenten las acciones públicas y privadas por el bien de los hondureños. También el coordinador del FOSDE, Mauricio Díaz Bordeda, ha dicho, siguiendo los pasos del comediante de Guatemala, el gobierno de Honduras cancela la Maxi y pone más claramente su apoyo a la corrupción y la impunidad. Sus oídos solo oyen el mal y menosprecian lo que quiere el pueblo. Otra vez estaremos forzados a ir a las calles. La Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa también exige la renovación y continuidad del convenio con la Maxi. Honduras debe continuar con el proceso de combatir la corrupción e impunidad que ha empobrecido al pueblo hondureño. También el padre Juan Ángel, él es el portavoz de la Conferencia Episcopal, ha dicho, si los corruptos no se arrepienten, los perros del infierno se beberán su sangre. Esto lo dijo el Papa Francisco el 17 de junio de 2014. Creo que no ajustarán los perros con los de por aquí. Y también el presidente Hernández ha dicho que seguirá buscando el apoyo y asesoría de nuestros socios internacionales como son la OEA, el Sistema de Naciones Unidas, la Unión Europea y las instituciones y países amigos que son referentes mundiales en los temas de transparencia y lucha contra la impunidad. Eso es parte de las manifestaciones que han surgido en torno a este tema y yo aprovecho también para presentar a nuestros distinguidos invitados, iniciando pues con una dama que yo sé que ustedes la conocen y es la abogada Fátima Mena, exdiputada del Congreso Nacional por el PAC y también miembro del Frente Parlamentario de Apoyo a la Maxi y también miembro de la Coalición por la Renovación de la Maxi. Buenas noches, abogada. Buenas noches, Delia. Realmente un gusto estar con ustedes, Juan Carlos. Con todo el pueblo hondureño, pues que ahora nos está viendo en un contexto y un momento tan importante para la lucha contra la impunidad y la corrupción. Así que agradezco, ¿verdad?, la oportunidad de poder compartir con ustedes. Muchas gracias. Y también el abogado penalista Juan Carlos Berganza, quien nos también expondrá desde el punto de vista de su profesión todo lo que implica esta lucha anticorrupción. Buenas noches, abogado. Buenas noches y muchas gracias por la invitación y también saludando a su auditorio. De esta manera pues damos inicio con esta noticia que realmente, para ponernos en contexto, desde 2015 surgió a través de un movimiento llamado Las Antorchas, donde las personas se manifestaron en contra de la corrupción y la impunidad, esto pues por el escándalo del latrocinio del Seguro Social, de que surge la Maxi. Sin embargo, tras 4 años de vida, hoy ya pues se retira porque no se ha logrado un nuevo acuerdo o un canje de notas como solicitaba la Coalición por la Renovación. Fátima, ¿esto qué implica? ¿Qué nos están dando a entender cuando se le dice adiós a una misión de apoyo contra la corrupción? Bueno, creo que el mensaje es bastante claro, ¿verdad?, por parte del actual gobierno, que ahora con propiedad podemos decir que le está dando la espalda a la lucha contra la impunidad y la corrupción. La decisión que ha tomado en este caso, porque yo soy de la posición que no debemos de diluir la responsabilidad,
el convenio de la MASI fue suscrito por Juan Orlando Hernández en su condición de presidente del Ejecutivo y Luis Almagro en su condición de secretario general de la OEA. Por lo tanto, el convenio establecía para su prórroga o renovación que en la sección 16.2 bastaba por el simple canje de notas entre las partes. Así que el procedimiento era sencillo, bastaba con que Juan Orlando Hernández enviara una nota para que pues tuviéramos la renovación del convenio por un mandato de 4 años, que era lo que se había establecido en el mismo. No hacer algo tan sencillo como enviar una nota para poder renovar un mecanismo exitoso donde 7 de cada 10 hondureños decían que querían la renovación de la MASI o la permanencia de la MASI, donde en un tiempo récord se logra establecer pues la desarticulación de redes de corrupción que operaban desde el ejercicio de poder, y cada uno de los casos pues realmente pone al desnudo temas que probablemente los hondureños ya sabíamos, porque sabíamos que éramos un país altamente corrupto y por eso demandábamos la venida de la MASI. Pero no estaba en la agenda pública, no habíamos visto los casos judicializados. Entonces los logros eran concretos. Además de esto, la misma gobierno instala una mesa con la Secretaría General y ellos mismos se recomiendan renovar el mandato de la MASI conforme al texto actual y cualquier oportunidad de mejora, porque hay que decir, todo es perfectible, todo se puede mejorar, se podía hacer a través de protocolos adicionales. Pero si en contra de su propia recomendación, en contra de la voluntad del pueblo, en contra de la demanda de la comunidad internacional, que bueno, tiene una opinión, porque al final quienes financiaban este mecanismo era la comunidad internacional, aún así no se renueva el convenio. No hay otra manera o otra lectura que darle más que le tenían miedo al mecanismo, y que es una declaración que el actual gobierno de Honduras es cómplice y forma parte de esas redes de corrupción que la MASI, a través de la UFESIC y del circuito anticorrupción, estaban en este caso atacando y desarticulando. Para mí una declaración de corrupción, Delia, por parte del actual gobierno, cuya responsabilidad es única y exclusivamente del titular del Ejecutivo, en este caso Juan Orlando Hernández, con la complicidad de redes de corrupción que las podemos visualizar en su gran mayoría, que operan desde el Congreso Nacional, quien también le daba la espalda a este mecanismo. Abogado, ¿usted considera que la no renovación de este convenio pone en riesgo la lucha contra la corrupción, o si también considera de que, como señalaron algunos penalistas, la MASI se excedió en sus funciones? Mire, yo creo que la lucha en el combate a la corrupción no son de instituciones internacionales. En el combate a la corrupción debemos entender que uno de los pilares fundamentales es la participación ciudadana. Si no hay participación ciudadana en contarle las costillas a los que administran el fondo público, creo que poco o nada se puede hacer. Si bien es cierto que la MASI, desde que vino acá, vino con una intención de combatir este mal que es una enfermedad para el Estado de Honduras, creo que hemos equivocado de alguna manera algún camino respecto a cómo se combate la corrupción. El combate de la corrupción tiene varios ejes. Se decantó la MASI por el combate a la corrupción a través del derecho penal. El derecho penal no es la punta de lanza para combatir la corrupción. El derecho penal se utiliza para castigar conductas, no personas. Y estas conductas que castiga el derecho penal son varias, ¿verdad? Para obtener la armonía y la paz social. El combate a la corrupción, la MASI, como le digo, lo decantó en el derecho penal, pero se olvidó prácticamente un 90-100%
sobre el otro eje, que es uno de los más importantes, inclusive más que el derecho penal, es la transparencia en la gestión pública. Ahí prácticamente no hizo nada, no hizo una incidencia mayor, más que mandar notas, tratar de que se derogara una de las leyes más importantes, que es la ley de secretos. Sin embargo, no puedo desconocer yo que la Maxi vino acá con una expectativa. Yo era uno de los que inclusive marché para que viniera en aquel momento la Sisi, pero vino el gobierno, prefirió hacer su gestión y pues logró que se hiciera un convenio con la Organización de Estados Americanos. A tal punto que pienso que la Maxi hizo su gestión, y yo diría que los calificativos o el porcentaje o el índice que le podamos dar de efectividad, yo creo que no llega al 100%. Eso sería una falacia. ¿Considera usted, abogado, entonces que la Maxi le quedó debiendo al pueblo? Yo pienso que la Maxi, mire, es que yo tengo un concepto distinto respecto a cómo se debe de manejar en el ámbito penal, uno, y en el ámbito de la transparencia, el combate a la corrupción. Yo pensé que cuando venía la Maxi iba a ser una depuración de todo el sistema de justicia penal, pero crear o solicitar a través de las organizaciones llamadas, entre comillas, de sociedad civil, tribunales de excepción y fiscales, que aquí se dice que no lo nombró la Maxi, pero sí lo certifica. Y el hecho de que la Maxi participe en la selección y en la certificación de un juez y de un fiscal, eso compromete la independencia. Lo digo yo que fui juez. Eso porque cuando tienen una investigación que están desarrollando, y si usted vio los comunicados de la Maxi, casi todos decían, la UFESIC, Maxi investigó tal caso, y le ponía un título a la investigación estigmatizando. Esto de crear tribunales ad hoc para combatir la corrupción es una decisión apresurada para lograr el 100% de efectividad en el combate a la corrupción. El problema es que erosiona el Estado democrático de derecho, porque ese tipo de cosas nos van a calar fuerte después cuando los casos que se pasen por ahí vayan a la Comisión Interamericana y luego a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Máxime que ya en el informe de la Comisión Interamericana del 2015 estableció que estos órganos jurisdiccionales con competencia nacional son fueros especiales. ¿Y por qué son fueros especiales? Aquí los abogados tendemos mucho a confundir la jurisdicción con la competencia. La jurisdicción solo es una y es indivisible, es única y exclusiva. ¿Qué significa? Tenemos la jurisdicción penal, que solo conoce de los delitos y las faltas. Y de ahí, de esa jurisdicción, es que el tribunal o la Corte Suprema puede crear los tribunales y los juzgados, que conocerán esa jurisdicción, que es la facultad de juzgar. Ahora bien, lo que se reparte es la competencia material, abogado, la competencia vamos territorial. Ahorita a interrumpirle un poquito para que continúe con su explicación, ¿Cómo no? También para poder escuchar qué opina, cuál es la opinión del pueblo luego de conocer que no se renovó el convenio con la Maxi. Bueno, el índice de corrupción del país siempre ha sido alto, eso es conocido para todo el mundo. Y la Maxi, por muchos esfuerzos que haga, por las cuotas de poder que tienen y que tenemos falta de equilibrio de poderes, entonces eso, pues la corrupción va a seguir aumentando. Bueno, que va a seguir lo mismo, y al presidente no le importa eso. A él siempre que siga la corrupción. Los hondureños ya sabemos todo, pero a ellos no les conviene que alguien fuera del círculo de ellos venga a molestarlos, a destaparles su tamal, su olla sucia. Pues que se va a empeorar más, y aún estando con la Maxi, que la Maxi implementó todos los informes y todo para los corruptos, nunca los hacen nada, más bien aquí lo que hacen es premiarlos. Entonces no digamos ahora que si se va a ser peor la cosa.
La verdad no estoy informada del tema. Deberíamos de revisar muchas veces las cuentas de Estado, ¿verdad? Especialmente las cuentas del Ministerio de Finanzas. No puedo opinar nada y no sé, he estado un poco mal de salud y como no he estado al tanto de los últimos sucesos. No ha habido gran cambio, o sea, aún estando esa institución, no hubo gran cambio, no creo que sea la gran diferencia, pero ellos hacen lo que quieren, el gobierno es el gobierno. Esa era la opinión ciudadana respecto a esta cancelación o esta no renovación del convenio de la Maxi, pero también cuál es la respuesta que ha dado el gobierno del por qué no se logró un nuevo convenio o la renovación o el canje de notas, que era lo que también se estaba solicitando, o por lo menos ese nuevo convenio que se esperaba. Nos lo va a detallar el secretario de la Presidencia, Valdías. Todos saben que hubo un pronunciamiento del Poder Legislativo a través del Congreso Nacional. Hubo un informe aprobado por más de 70 votos. Puede ser que muchos no estén de acuerdo con ese informe, pero es un poder del Estado y nosotros no podemos menospreciarlo. También hubo algunas consideraciones de la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Constitucional sobre el mismo convenio. Hubo también otras manifestaciones de instituciones, así como de abogados, defensores, de personas que se vieron afectadas por estas acciones que realizó la misión con otras instituciones. Y para nosotros eso era muy importante, su valoración. Por eso anunciamos desde antes que Honduras plantearía a la Organización de Estados Americanos un nuevo sistema integral de transparencia, de lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras, que viera no solamente la parte de la persecución penal, sino también lo que tiene que ver con la prevención de la corrupción, y eso implica que más instituciones debían incorporarse a este convenio. Nosotros planteamos una serie de mecanismos que ampliaban más bien el convenio. Esa fue nuestra propuesta. Sin embargo, en el transcurso de las negociaciones con la Organización de Estados Americanos, desafortunadamente los tiempos no fueron suficientes. Ampliando un poco también lo que explicaba el secretario de la Presidencia, Valdías, también ha dicho de que debía de llevarse este convenio o debía discutirse en el Congreso Nacional y de tomarse la decisión para esa renovación. Le consultamos en este momento a la abogada Fátima Mena, exdiputada del Congreso Nacional. El mecanismo, abogada, ya estaba establecido de cuál era el procedimiento para que se renovara. Sin embargo, las explicaciones que él ha dado también como que responsabiliza también al Congreso Nacional sobre esta determinación. Y esa estrategia la tengo más que clara. Lo que ellos quieren en este caso es ir diluyendo las responsabilidades. Tengo nota de lo que se agarra el gobierno para matar la MASI. Primero dicen que ellos toman en consideración, en ningún momento mencionan al pueblo hondureño, interesante, pero que ellos toman en consideración para poder eliminar la MASI, primero el convenio, ¿verdad? El informe de valoración del equipo de la OEA y del gobierno, que recomienda prorrogar y renovar el convenio de la MASI. Luego las recomendaciones del Poder Legislativo, que sabemos que es una moción no vinculante que viene a asesinar la MASI y que pues he cuestionado la autoridad moral que tienen los diputados, porque aquí hay que hablarle de frente al pueblo hondureño. La ley orgánica del Congreso establece que los diputados están obligados a abstenerse cuando hay un conflicto de interés. La MASI y la OFECIC señalaron que habían más de 70 líneas de investigación. Muchos de los diputados, inclusive, que votaron en esta moción, actualmente tienen procesos pendientes. Entonces hay un claro conflicto de interés. Por supuesto que su recomendación iba a ser no renovar la misión. Aparte que el Congreso Nacional es el poder del Estado, que si nosotros hacemos un análisis, no por lo que diga el informe de la OEA y el gobierno, sino que un análisis ciudadano, Delia, usted estaba en el Congreso no ha pasado
una pieza de legislación a favor de la lucha contra la impunidad y la corrupción. Todo lo contrario, la agenda del actual Congreso Nacional es un Congreso de contrarreforma, es un Congreso que ha generado las herramientas para blindar a la élite política económica corrupta, incluyendo cometer delitos porque han hecho cambios ilegales a las diferentes leyes, se han atribuido facultades que le confieren al Pleno y lo han hecho a través de diferentes diputados y diputadas de la Junta Directiva, quien ante el miedo que la justicia les alcance, pues hacen ese tipo. Y esas son las valoraciones que Val Díaz menciona que toma en consideración. Y son las valoraciones, abogada, que usted nos va a hacer después de nuestra primera pausa comercial. Continuamos en el Pulso de la Nación discutiendo sobre la salida de la misión del país. Abogado, usted mencionaba de que la Maxi compromete la independencia, dice, y también erosiona el Estado de Derecho. ¿En qué aspectos considera usted que la Maxi vulnera estas garantías? Fíjese que después de estar escuchando a los representantes del gobierno, yo le decía extracámara a usted, si uno, para que no hablen mal, debe comportarse bien dentro de las normas de educación, dentro de las normas morales, dentro de los valores. Porque si usted se sale de esos valores, empiezan a cuestionarlo toda la sociedad. Y eso fue lo que sucedió con la Maxi. La Maxi no respetó los parámetros de ley y respetó la Constitución de la República. Uno de los principios elementales es el principio de unidad de jurisdicción y exclusividad de jurisdicción. En algunos procesos violentaron derechos. Por ejemplo, hicieron allanamientos de morada, avalados, y no se trata de que ingresaron miembros de la Maxi solo a foliar, sino que estuvieron 4 días en una diligencia de proceso violentando un principio constitucional que es la inviolabilidad de la vivienda. Hay un montón de factores que los que se llevan en los procesos judiciales los van a detectar que la Maxi cometió muchos abusos, y de esos abusos que cometió se agarró el legislativo para emitir un informe y empezar a enumerar todas esas cosas que la Maxi iba cometiendo en errores para después decir que no se renovara la Maxi. Cuando hablamos de esos abusos, abogado, ¿se refiere usted a visibilizar a esas personas que estaban siendo investigadas al ponerle nombres a los casos? Es que mire, son varios las garantías violentadas. Cuando piden estos tribunales en materia de corrupción, que quiero aclarar que las personas que están ahí como miembros, como jueces, no es que sean malos jueces, son personas que tienen conocimientos vastos del derecho. Lo que pasa es que ellos pierden independencia al tener un miembro de la Maxi ahí presente. Entonces, cuando yo le estoy hablando de que violentaron derechos y garantías, me estoy refiriendo a eso, que eso es un delito, que usted se meta a la casa de una persona cuando el allanamiento de morada, según la Constitución de la República, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, y ahí estuvieron 4 días los miembros de la Maxi, y que los miembros de la Maxi ni siquiera el juez los haya autorizado para ingresar, porque eso es bien delicado. El ingreso a una vivienda, el juez tiene que determinar para qué va y quiénes van. ¿Podía el gobierno, podía entonces el Ministerio Público o quién actuar en ese caso? Es que, mire, yo le voy a decir una cosa. Además de eso de estigmatizar a la persona que está siendo enjuiciada, eso de ponerle un mote al combate a la corrupción, eso de que uno de los considerandos a las reformas de creación, estos tribunales, y decirle que Honduras necesita mecanismos institucionales en el combate a la corrupción que no generen impunidad, que así dice el considerando, eso es lo que nos está diciendo, que eso es una máquina de condenas y no un órgano de justicia. Porque en un órgano de justicia usted no le puede poner como creación ese tipo de argumentos. El otro punto es que cuando salen con comunicados
señalando personas y respetando la dignidad de las personas y la propia imagen. Ese es un derecho. Yo hoy en la mañana vi a un empresario decir que en Estados Unidos se permite, en Estados Unidos. Nosotros, para poder dar una ejemplificación de eso, tenemos que utilizar el derecho comparado. Aquí no es Estados Unidos, aquí estamos en Honduras y el sistema nuestro es diferente al sistema anglosajón. Entonces, en este montón de cosas que la Maxi violentó y abusó de su poder, permitió que los gobernantes pudieran realizar este tipo de cosas. Y una de ellas es que siento yo que el gobierno de la República tiene bien medido a la población hondureña, porque otra población más estudiada, más comprometida en el combate a la corrupción, no estaría esperando que lo llamen para salir a las calles, sino que voluntariamente salen molestos a la calle inmediatamente. Y eso creo yo que lo tienen muy medido, y como dice la abogada Fátima, también el miedo que le han engendrado a la población. Yo soy un acérrimo crítico de las actuaciones de la Maxi, pero no que se vaya, porque yo pensé que la Maxi debía ser una, como le decía yo, depuración en el sistema de justicia, porque el sistema de justicia penal no solo es el combate a la corrupción. ¿Qué pasa con los índices de violencia? ¿Qué pasa con las personas que se le muere un pariente por un atentado violento? No hay impunidad ahí también. Entonces, me parece a mí que la población hoy por hoy tiene un papel preponderante en la lucha contra la corrupción, que es la participación ciudadana y la rendición de cuentas. Y mientras los contralores del Estado no sean escogidos de una manera por concurso, jamás se va a lograr la independencia de estos órganos de controladores del Estado, que son importantes para el combate a la corrupción. Vamos a aprovechar también para exponerles a ustedes cuál ha sido la opinión del presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras, Monseñor Ángel Garachana. Ustedes son conscientes desde que hace año y medio, ya desde el año 18, la Conferencia Episcopal se manifestó en favor de la renovación de la MASI, porque aún la necesitamos. Nuestras instituciones necesitan esta misión de apoyo precisamente para avanzar en transparencia, en la lucha contra la corrupción, con el deseo evidentemente de que un día nuestras instituciones tengan tal calidad que ya no necesitemos esa ayuda. Bien, cuanto más afirmen que están preparados, cuanto más se afirmen nuestros organismos, el Congreso, la Fiscalía, la Corte Suprema, el Presidente, cuanto más afirmen que no necesitamos ayuda, más exigentes hemos de ser en demostrar que cumplan lo que prometen, que no pase medio año, no pasen unos meses, medio año y sigamos en las mismas. A mayor palabras de compromiso y de promesas, mayor exigencia de que las cumplan, y si no la cumplan podemos decir ¿dónde quedan esas promesas? Otra vez nuestro pueblo decepcionado de promesas incumplidas. Yo creo que sí ha perdido Honduras. Era una ayuda. Si yo personalmente hay algún aspecto de la vida de la Iglesia o de la sociedad que yo no conozco y me ofrecen ayuda y va a ser para mi bien, perder esa ayuda es perder una oportunidad. Yo creo que Honduras ha perdido la oportunidad de una ayuda precisamente para crecer en ese deseo que tenemos todos de transparencia y de lucha contra la corrupción. Evidentemente que los organismos que existen y están demostrando una lucha contra la corrupción deben continuar, más aún habrá que fortalecerlos. El Consejo Nacional Anticorrupción ojalá reciba del gobierno cada vez los apoyos y apoyos económicos para que tenga el personal que necesita y continúe en esa lucha. Igualmente, ¿qué va a pasar con la UFESIC? ¿Se va a desmantelar o es ya un grupo de fiscales que están preparados para ese trabajo? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cómo se van a incorporar al sistema? Sí, todo lo que se haya logrado, ojalá siga adelante. Se habla también del fiscal general, ha recibido alabanzas. Ojalá la Fiscalía avance claramente en la lucha contra la corrupción, de manera que cada vez confiemos más en ella.
Eso es lo que manifestaba el presidente de la Conferencia Episcopal tras conocer esta noticia. Yo quiero compartirles un breve fragmento del último mensaje de la Conferencia Episcopal que se dio el 19 de diciembre, donde ellos reafirman el apoyo en la lucha contra la corrupción y la impunidad, donde afirman también que el escándalo y la vergüenza que provocan actuaciones de los poderes del Estado, dicho poderes, dice, sobre todo desde el Congreso Nacional de la República y en contra de la ética política y la voluntad del pueblo, al que no escuchan, se permiten decretar la corrupción, su propia inmunidad y además atacar a quienes quieren erradicarla como la Maxi, el CNA y los grupos de sociedad civil. Abogada, la manifestación del pueblo ya la hemos escuchado. Realmente la Maxi, ¿considera usted que es inconstitucional o que vulneró las garantías de las personas acusadas, o que al ponerlos o exponerlos esto también no estaba permitido dentro del convenio? Yo personalmente, como abogada, considero de que estos no son argumentos para haber eliminado la MASI y para mí también son infundados. El acompañamiento activo que da la MASI y estos verbos de supervisar, certificar, evaluar, por eso es que van al Congreso y se convierten en un convenio y un tratado internacional que, una vez suscrito por el Ejecutivo y ratificado por el Congreso, entendemos que tiene un nivel supraconstitucional, es decir, está arriba de la Constitución y las leyes. Y que si en algún caso pues existía algún tipo de inconsistencia entre la Constitución de la República y el convenio o tratado, debía de pues evacuarse o utilizarse los medios jurídicos que establecen. En este caso hay una sentencia de la Corte a la cual tanto refiere el ministro Eval, que le reconoce la constitucionalidad del contenido del convenio. Cualquier modificación que querían hacer lo tuvieron que haber hecho o como establece el convenio o haberlo denunciado ante cualquier instancia internacional. Así que no es cierto de que pues tiene esta violaciones, que hay cosas que se pueden mejorar. Yo creo que todo es perfectible y todo hay oportunidades de mejora, pero asesinar el mecanismo no era la justificación o no se justificaba. Otra cosa que yo quiero resaltar es que la MASI eran aproximadamente, solo en la MASI eran aproximadamente 50 personas, entre nacionales, internacionales, personal administrativo. Ellos no estaban aquí para suplantar la institucionalidad hondureña, es más, nunca quisieron hacerlo. Ellos estaban para estar trabajando hombro con hombro, dándole el acompañamiento, instalando capacidades que obviamente la institucionalidad hondureña no tenía. Por eso es que ellos no se dedican el sistema penal es sumamente amplio. Los problemas de Honduras son completamente amplios. Solamente una institución del Estado, por más sencilla que sea, tiene más personal que tenía todo el mecanismo Maxi. Entonces ellos se dedican a hacer lo que llamamos un litigio estratégico, identificar realmente dónde está el corazón para iniciar el proceso de transformación de una sociedad que es altamente corrupta. Y ahí es a donde ellos enfocan sus energías, en la UFESIC y el circuito anticorrupción. Abogada, vamos en este momento a una pausa comercial. Al regresar vamos a continuar ahondando un poco más en este tema. Continuamos en Pulso de la Nación y también ahora es importante conocer la opinión de los abogados. Abogado Berganza, ¿cuál es el futuro de la lucha contra la corrupción? Porque también hemos escuchado, o más bien hemos leído, que el secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, dice que con la salida de la Maxi se va a la UFESIC también. Bueno, mire, yo creo que ahí hay un pequeño problema respecto a cómo se creó la UFESIC. Y esta se genera por un convenio que realizó el fiscal general con el secretario general de la Organización de Estados Americanos. A mi juicio,
se extralimitó ahí el fiscal general. Sin embargo, a partir de ahí se le dio las facultades a la Maxi de poder seleccionar el personal que iba a dirigir la investigación y presentar las acusaciones ante el sistema de justicia. Sin embargo, al eliminarse la Maxi, obviamente la consecuencia es que la UFESIC tendría que desaparecer. Ahora bien, hay un clamor popular. La población quiere que se combata la corrupción por la vía del derecho penal, pero también, como le he dicho, hay que educarle en la materia de prevención. ¿Por qué tiene que irse la UFESIC, abogado, si esta fue creada en conjunto con el Ministerio Público y está dirigida por hondureños? Porque nace de un convenio. Nace un convenio entre la fiscal general y el secretario de Estado de la Organización de Estados Americanos. Ahora, la facultad que tiene el fiscal general de dejar a la UFESIC, esa la tiene. La puede quitar y ponerla, ¿verdad? Porque o mantenerla dentro del Ministerio Público para que siga operando. Eso no le miro problema. No necesariamente porque se cancela este convenio con la Maxi se va inmediatamente a la UFESIC, ¿no es así? Es que eso es una decisión del fiscal general. Mantener o no mantener una fiscalía de esa naturaleza. Es como crear la Fiscalía de Apoyo Fiscal que combate la corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Es como mantener la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Impunidad que sigue funcionando. Si quiere seguir manteniendo esa fiscalía, la puede mantener el fiscal general. Acuérdese que ellos tienen independencia, pero a nivel de operatividad como estaba funcionando la UFESIC con la Maxi, obviamente ya no va a ser lo mismo, porque tenía el apoyo de la Maxi. Ya como le digo, la operatividad que nace desde la ley del Ministerio Público, perfectamente el fiscal general puede decir, no, ustedes, a pesar de que no tengamos convenios, siguen operando y van a tener la independencia de seguir operando, cosa que el propio fiscal que la dirigía dijo que no tenía sin la Maxi, ¿verdad? Que eso a mí me parece penoso, porque si yo no tengo independencia, yo renuncio de una institución, porque entonces estoy por un salario, no estoy convencido de la acción que debe ejecutar como funcionario público, donde yo rendí mi promesa de ley, ¿verdad? Entonces, habría que ver cómo se va a manejar eso del tema de la UFESIC. Abogada, ¿cómo queda entonces o en manos de quién queda este combate a la corrupción? Yo creo que queda en manos, para mí, de dos entidades y dos legados de la MAS, que es la UFESIC y el Circuito Anticorrupción. Si bien es cierto, la UFESIC se crea en el marco de un convenio, pero era precisamente lo que pretendía este mecanismo internacional, dejar una institucionalidad, y eso es lo que está dejando. Para que este mecanismo siga operando se necesita la voluntad política del fiscal general, y es quien nosotros esperamos que le dé todo el respaldo a esta oficina, a la UFESIC, para que funcione. Yo creo de que aparte de obviamente acompañar en estos procesos de selección y elección del personal, que era sumamente importante, también deberíamos de apuntar a presupuestos etiquetados y a otros tipos de colaboración que pueda dar apoyo técnico que dé las organizaciones o los organismos internacionales para que se protejan los equipos de investigadores, que eso al final es lo que le tienen tanto miedo a los corruptos y es una de las piezas claves que tiene la UFESIC. Los delitos de corrupción, aparte de ser delitos de alto impacto, son delitos bien complejos y la institucionalidad hondureña no tiene la capacidad para poderse enfocar únicamente en un tipo de delito. Ellos tienen que prácticamente fortalecer toda una institucionalidad, que es la Fiscalía de la Mujer, que es la Fiscalía de la Niñez, que contra delitos de lavado de activos, y así podemos ir con el combate al narcotráfico y muchos otros problemas pues que nosotros tenemos en el país. Pero el tema de corrupción se vuelve tan importante que en este momento nosotros debemos de atrincherarnos alrededor de la UFESIC y del circuito anticorrupción, que yo debo de rescatar lo que dijo el ex juez, ¿verdad? Y ahora relator de Naciones Unidas para el tema de independencia judicial, que decía que el trabajo de la UFESIC y del circuito anticorrupción había devuelto la institucionalidad. Estamos hablando de una autoridad a nivel mundial en materia de
independencia judicial, en materia de entender los sistemas de justicia alrededor del mundo. Y en su análisis, él rescata lo importante de estos mecanismos. ¿De quién depende la sobrevivencia de la UFESIC? Depende del fiscal general. Y nosotros le pedimos al fiscal general, al abogado Oscar Fernando Chinchilla, que acompañe, como lo ha venido haciendo, a Luis Javier Santos y a todo su equipo de investigación, y que él, conforme a la autonomía que tiene el Ministerio Público, pueda buscar el acompañamiento de la comunidad internacional para que se pueda blindar el trabajo que estos verdaderos héroes y heroínas de la patria han estado haciendo. Y por el lado del Poder Judicial, pues recordemos que ellos trabajan en el marco no solamente en el ejercicio no solamente de un protocolo, sino que también de una ley que pues crea lo que es los juzgados de combate o el circuito anticorrupción, y que aquí el cuidado que tenemos que hacer es que no vayan a modificar los procesos ya instalados, que deberían de copiarse más bien para otras entidades del Poder Judicial en los procesos de selección y elección de los jueces, porque es precisamente esa independencia cooptada por los corruptos, porque no hay una ley que fortalezca un mecanismo que realmente se implemente dentro del Poder Judicial para fortalecer la carrera, como sí existía años atrás, y se han dado muchos intentos. Eso fue lo que implementó, esa es la clave del éxito del circuito anticorrupción. Les quiero hacer una consulta a ambos brevemente porque el tiempo ya es corto. ¿Hay marcha atrás con respecto al convenio de la Maxi, o este es el punto y final de la Maxi, abogado? Mire, yo pienso que ahí va a depender de la población hondureña lo que pueda realizar para que esta Maxi regrese, porque ya el convenio ya no puede ser renovado. Entonces, por lo tanto, para mí tendría que hacer un esfuerzo la población, como le digo, la participación ciudadana, para poder reavivar el hecho de que un organismo internacional pueda ayudar en el combate a la corrupción, pero siempre hay que tomar en cuenta que no solo es el eje del derecho penal, tiene que ver lo más importante, que es la prevención, como decía el del gobierno, y la transparencia, que me parece paradójico que lo digan cuando no han hecho absolutamente nada por liberar la ley de secretos, ¿verdad? Pero yo creo que eso es lo que va a suceder. Abogada. Para mí, las siglas MAS y CICI, yo creo que la ciudadanía debemos de demandar un mecanismo internacional de combate a la impunidad y la corrupción. Porque si hay algo que ha aprobado la MASI es, uno, que Honduras no puede combatir la impunidad y la corrupción sola. Y si se la volaron o la quitaron o la eliminaron, estos corruptos es precisamente porque estaba funcionando. Y que cualquier mecanismo que venga a luchar contra la impunidad y la corrupción, debemos de entender que el corazón o la vida de cualquier mecanismo internacional tiene nombre y apellido. Y es la UFESIC y el circuito, y que sobre esta plataforma debe de sumarse cualquier propuesta. Yo desde ahorita rechazo cualquier propuesta que esté haciendo el gobierno de un nuevo mecanismo que no considere la UFESIC y el circuito anticorrupción, porque eso sería como darle a tol con el dedo al pueblo hondureño. No tiene sentido luchar contra la impunidad y la corrupción cuando las élites políticas económicas corruptas de este país, que son las que se brindan, que son las que se protegen, que son quienes nos tienen a los hondureños con un 70% de la población viviendo en pobreza, quien anualmente se roban más de 50.000 millones de lempiras, es decir, casi 2 veces el presupuesto de educación, casi 4 veces el presupuesto de salud. Ellos van a seguir beneficiándose mientras no se desarticulen estas redes de corrupción, delincuentes de cuello blanco que se protegen en el ejercicio del poder. Necesitamos un mecanismo internacional, que esa demanda solo la ciudadanía lo podemos hacer, pero para eso necesitamos subirnos o montarnos sobre una estructura exitosa, que ya creo que el haber quitado la MASI lo único que nos demostró es que el mecanismo es tan exitoso que el gobierno actual, pese a que la comunidad internacional, que la ciudadanía le demandaba que se quedara, aún así
por el miedo que le tenían a ese mecanismo tan exitoso y que la justicia les alcanzara, tuvieron que eliminar este mecanismo internacional que el pueblo tanto demanda. Muchísimas gracias. Desafortunadamente el tiempo ya pues es corto y tenemos que despedir, agradeciéndoles a ustedes su fiel sintonía a través de las diferentes redes y plataformas de Suyapa Medios, agradeciéndole también la compañía de la abogada Fátima Mena, que sabemos que nos hizo un espacio en su agenda, porque recordándoles que es de San Pedro, pero hoy fue capitalina porque nos acompañó, y al abogado también Juan Carlos Berganza por todo ese aporte que nos ha brindado. Yo los invito a que continúe con la programación de Suyapa Medios y con Notifides, que en breve va a iniciar y también seguirá presentando los temas de interés nacional. Yo los dejo con el último pulso de la nación para también conocer la opinión de los hondureños. Buenas noches. Eso ya se veía venir, eso ya sabemos desde que los congresistas no emitieron un comunicado de que la Maxi nada estaba haciendo aquí. Eso ya se sabía. De que yo me alegré cuando dijeron de que el gobierno iba a aprobar la Maxi de nuevo, pero hoy ya sabemos que la corrupción, es más, le voy a decir algo si no lo sabía. Si usted ve a los Rosenthal, rapidito les incautaron todos los bienes que ellos tenían. Mire a ver el gobierno, si ya le incautaron los bienes al hermano de él. No hay, ni se rumora, ni se mencionan los bienes de Tony Hernández. Lo que tiene que hacer el gobierno es hacer cumplir la ley, y eso es todo. La perpetuidad de la corrupción y el hecho de que aquellos que sigan cometiendo y perpetuando la corrupción van a quedar impunes. Ya sabemos que eso es una fiesta y no hay nadie que nos respalde. Estados Unidos tiene todo el apoyo Juan Orlando tiene el apoyo de Estados Unidos, entonces no importa nada. La corrupción siempre va a seguir usted, pero sí sería bueno que volvieran a retomar la opción, ¿verdad?, de aceptarla a ella, porque está tratando de arreglar un problema aquí en Honduras.